Datos históricos relevantes del Templo de San Juan Bautista. En 1857, en un lienzo del pintor italiano Eugenio Landesio, quien se dedicaba a la pintura de paisaje, plasmó el conjunto de edificaciones y el templo de Colón, que estaba advocado a San Miguel Arcángel. Fue el 11 de diciembre de 1881 cuando Monseñor Leandro de Treviño viajó desde la ciudad de Puebla a consagrar el hermoso templo, con la advocación a San Juan Bautista, cuando los propietarios eran la prestigiosa familia española de la Hidalga. Con motivos del centenario de la independencia de México, el presidente de la República, General Porfirio Díaz Mori, patrocinó la difusión de los avances artísticos e industriales en el país, por lo cual en el año de 1909 se presentaron comisionados del gobierno para tomar fotografías de este templo y del centro fabril, las cuales aparecieron en la edición especial que se llamó Puebla en el Centenario. El 28 de septiembre de 1914, la hacienda de San Juan Colón sufrió el ataque de las fuerzas zapatistas, y fue desde ese año cuando las imágenes del templo de Colón fueron llevados a la iglesia del pueblo vecino para su resguardo, ya que la iglesia de Colón fue ocupada como cuartel del Ejército Federal. Durante la Guerra Cristera, desde 1923, la iglesia de San Juan Colón fue cerrada y ocupada por el ejército mexicano, que estaba a las órdenes del presidente Plutarco Elías Calles. En 1933, la hacienda de San Juan Colón fue comprada y adquirida legalmente por William Jenkins. Durante todos los años que este norteamericano estuvo en Colón, permaneció cerrada al culto y la ocupaba como bodega para guardar abonos de caña. Fue hasta la década de 1960 que la iglesia fue reabierta por el párroco Eliseo Espinosa para otorgar servicios religiosos, y al mismo tiempo fueron devueltos algunos santos que se encontraban en la iglesia del vecino pueblo. Sin embargo, algunos pobladores de San Juan Colón refieren que no todas las imágenes fueron devueltas a la iglesia de San Juan Bautista. Por ejemplo, Santo Entierro, la Virgen de los Dolores y otros más quedaron en aquella iglesia y no fueron devueltos a la iglesia de Colón. En la comunidad vecina, en 1957, durante la estancia del presbítero Ricardo Cuatlayol Pérez, ocurrió en aquella iglesia un incendio que se dice fue provocado por él mismo, y la imagen del Santo Entierro de Colón, que tenía ojos de piedra de esmeralda, fue dañada y sus ojos fueron robados durante el siniestro. La versión de los habitantes de Colón es que la imagen de Santo Entierro de Colón continúa en la misma iglesia de la comunidad vecina y que cada año lo siguen utilizando para el viacrucis de Semana Santa. Durante la década de 1980, el remate de la torre y sus fachadas sufrieron daños por la caída de un rayo, por no contar en su parte superior el artefacto conocido como pararrayos. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 causó daños parciales en interiores y en la fachada principal y en la cara este de la torre. En el año 2008, los bienes eclesiásticos de la República Mexicana fueron nacionalizados y, como iniciativa de las leyes de reforma, este templo es patrimonio cultural de propiedad federal. El terremoto del 17 de septiembre de 2017 nuevamente causó daños parciales en interiores y en la fachada principal y en la cara este de la torre, y estuvo cerrada hasta que parte de la comunidad se organizó para su compostura y reapertura en el año 2019.
reloj monumental. En la parte central de su fachada principal se observa un rosetón tallado en hermosa cantera. Por ser un templo de características suntuosas, su forma es algo más complicada. En su rosetón se multiplican los adornos de la rosa y su tracería es un verdadero laberinto de curvas enlazadas. Su rosetón estaba cerrado con una cubierta de un magnífico reloj monumental con números romanos, el cual fue colocado en el año de 1881. El mecanismo de este reloj y su carillón se ubican en el interior del campanario y se encuentra sin funcionar desde hace 60 años. El estilo arquitectónico con el que se remodeló este templo en 1881 fue realizado a la altura de distinguidos edificios europeos de esa época, y su magnífica belleza armonizó con un monumental reloj de origen francés, que fue encargado a la lujosa joyería La Esmeralda, Hauser & Siby, y fue colocado en el rosetón de su fachada principal y formaba parte de la peculiar arquitectura del edificio y del conjunto hacendario. El reloj monumental de la iglesia de Colón servía para señalar la hora en que los 600 y hasta 1000 empleados en tiempos de zafra tenían que iniciar su trabajo en el cultivo de los campos de caña. Dentro del ingenio azucarero, las campanadas del reloj monumental servían para indicar la hora de la molienda de caña. Marcaban el momento en que se ponían a funcionar las salas de calderas, casa de máquinas, departamento de batey y las chimeneas, así como para organizar las actividades de resguardo y transporte del azúcar. El reloj monumental presidía las actividades laborales, sociales y religiosas de los trabajadores de la hacienda. El antiguo reloj de la impresionante iglesia marcaba la hora para el inicio de las actividades de habitantes y trabajadores de la hacienda. Por ejemplo, los peones o asalariados, por su nivel socioeconómico, no contaban con un reloj propio, por lo cual dependían absolutamente del sonido de las campanas que indicaban, de acuerdo al número de campanadas, la hora del día o de la noche. Los empleados de la hacienda, en su mayoría peones y servidumbre, no sabían leer y escribir, por lo cual, para conocer la hora, dependían de las finas campanadas del reloj de la iglesia. El transporte de azúcar a finales del siglo XIX se realizaba por medio del tren en la estación ferrocarrilera de Colón. El reloj monumental marcaba las horas en que el tren de carga estaba por llegar a la estación para enviar el azúcar producida a diferentes destinos del país y del extranjero. La construcción de la estación del tren fue gestionada por don Vicente de la Hidalga, dueño del ingenio azucarero de Colón, de quien se dice tenía una amistad muy estrecha con el presidente don Porfirio Díaz Mori. Los pobladores que llegaron a San Juan Colón en la década de 1940 cuentan que en esos tiempos el reloj de la iglesia funcionaba muy bien. Las campanadas emitían un fino sonido que marcaba los 15, 30 y 60 minutos de cada hora. El reloj formaba parte del paisaje y de la vida cotidiana de la comunidad. Sin embargo, la falta de mantenimiento al mecanismo de reloj y el hecho de no contar con un relojero que le diera cuerda a esta importante maquinaria provocó que quedara en el abandono durante estos últimos 60 años. Además, la falta de recursos económicos de los pobladores y el escaso interés de las autoridades correspondientes para gestionar su compostura ha resultado que este majestuoso reloj se encuentre sin funcionar. Por este medio, deseo externar mi agradecimiento al Gobierno de Puebla, quien a través de la Secretaría de Cultura nos invitó a todos los interesados en fomentar actividades del sector cultural y artístico de nuestros municipios, motivo por el cual me permito presentar el siguiente tema a desarrollar, denominado Historia del Templo de San Juan Bautista de Colón. Generalidades del Templo de San Juan Bautista de Colón. México es un país rico en expresiones culturales, y San Juan Colón no es la excepción. Este lugar tiene una historia que se origina entre tradiciones y costumbres,
que iniciaron durante la ocupación española, independencia de México, Revolución Mexicana y el periodo posrevolucionario. La fundación de San Juan Colón se debió al cultivo de la caña de azúcar. Esta actividad económica hizo posible el inicio de una rica historia, mezclada entre tierra, agua y azúcar. Esta comunidad se localiza en el municipio de Izúcar de Matamoros, a una mediana altura de 1220 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con un clima cálido subhúmedo. Les sorprenderá la relación entre nuestro pueblo con la cultura de países como España, Francia e Italia. Podrán regresar al pasado imaginando vividamente parte de la historia de San Juan Colón, por lo cual todos los pobladores nos podemos sentir orgullosos de formar parte de este bello lugar de historia y tradiciones. En esta comunidad se construyó una joya arquitectónica, histórica y cultural. En la época colonial, se trata de un antiguo templo monumental y majestuoso, con influencia de diferentes estilos arquitectónicos, el cual fue edificado con una impresionante armonía en todo su conjunto, por lo que se le considera como único en su diseño y forma parte de la propiedad de la nación. En 1550 a 1650 aumentaron las propiedades de los españoles en la zona de Izúcar de Matamoros. Por doquier empezaron a construir haciendas. Lo fundamental para edificar una hacienda era que estuviera cerca de un río o manantial, y al construirla, ésta debería de contar con un templo católico, para que los trabajadores que se encontraban lejos de sus comunidades de origen les fuera posible tener un lugar para efectuar las costumbres religiosas. En el caso particular de la Hacienda de Colón, el templo católico data del siglo XVI. Sin embargo, a lo largo del tiempo sufrió diversas modificaciones, siendo la más relevante en el siglo XIX, cuando fue remodelado, con los estilos arquitectónicos que en esa época se encontraban en pleno auge en importantes ciudades europeas. De los estilos arquitectónicos que se pueden destacar son el neogótico francés, neorrománico, neoclásico y el barroco de las cúpulas, que armonizó con el ábside del templo. También se destaca la arquitectura árabe mezclada con el arte etrusco, que ha creado una obra maravillosa, que por encontrarse lejos de los centros artísticos se creería que se ausentan del arte. Su construcción es sólida, formada con piedra de cantera y con artísticos tallados. Sus espaciosas naves están iluminadas con luz natural. Se cuenta que antes de la Revolución Mexicana colgaban elegantes candelabros que fueron traídos desde Francia. De sus vitrales aún se conservan vestigios de su belleza. Las partes del edificio donde el arte románico se aplicó más en la decoración es la puerta principal de arco de medio punto. Lleva tímpano, elemento semicircular situado entre un arco y el dintel, o parte superior de la puerta, espacio donde se desarrolla mucho la decoración, con temas vegetales que ornamentan y son característicos en el románico, como el de elementos decorativos esculpidos en piedra de figuras geométricas colocadas bajo las cornisas de la construcción. El año de 1881 se encuentra plasmado en la impresionante y original puerta de madera, con múltiples detalles góticos y elementos decorativos de la naturaleza. En el interior del campanario se conservan algunas campanas que emiten un fino sonido muy distinto a los de otros templos, y aún se preserva la costumbre de que el campanero, sin importar la hora del día o de la noche, suba hasta la torre para el repique o doble de campanas de forma manual. Un aspecto muy notable en estos templos es que en el interior existe un lugar especial llamado palco, donde los hacendados escuchaban la misa sin mezclarse con la servidumbre. En el interior del ábside poligonal se ubica la cabecera,
que es la parte más noble de los edificios neorrománicos, puesto que es el lugar donde se ubica el altar mayor. De forma invariable en el neorrománico, arquitecturas medievales, la cabecera se encuentra en el extremo oriental del edificio. La razón de esta orientación canónica es la que los primeros rayos de luz del día debían incidir en ella, porque este Sancta Sanctorum, Santo de los Santos, simboliza a Jesucristo, que es, según el Nuevo Testamento, la luz del mundo. En el caso de la iglesia de Colón, en el ábside del templo se construyó el altar mayor y ahí se colocó al patrón del pueblo, San Juan Bautista. Cabe mencionar que el 24 de junio se festeja con un gran colorido, música, comilonas, bailes, misas y procesiones la conmemoración del nacimiento de este personaje. Por ejemplo, una costumbre muy singular de la comunidad de Colón es adornar el interior de la iglesia con flores de nardo en toda su expresión. Para que la fiesta se lleve a cabo, desde unos 3 meses antes, los habitantes realizan colectas para que el santo patrono del lugar sea celebrado el día 24 de junio y el día 29 de agosto se conmemora en Colón el martirio que sufrió San Juan Bautista. Conclusión. Es importante preservar el estado de conservación de los distintos tipos de bienes que se encuentran bajo resguardo de este templo de San Juan Colón y que conserva valores patrimoniales de relevancia histórica y artística para la comunidad. El conocer los antecedentes históricos de los monumentos arquitectónicos y su difusión en la comunidad es de importante relevancia para mantener las costumbres y tradiciones de los pueblos. De esta forma se fomenta el arraigo de las nuevas generaciones a la comunidad. El valor artístico y cultural de este monumento arquitectónico se relaciona con las tradiciones y el arraigo de los pobladores a nuestra tierra, la identidad cultural, y se intenta preservar el sentido de pertenencia a nuestro pueblo donde nacimos y crecimos. El lugar donde la familia se reúne para estrechar los lazos afectivos en armonía y unidad. Los gobiernos de los distintos niveles deberían fomentar la cercanía con las comunidades para conocer sus necesidades e inquietudes que incentiven la cultura, las bellas artes y el fomento del turismo regional.